lo primero que llama la atención cuando entras a Culiacán es la cantidad de distribuidoras de carros que venden automóviles blindados. Mucho blindaje hay en Culiacán, pero nosotros no podemos ni tenemos manera de controlarlo. Imagínate que te dice eso el gobierno, los militares, pues, ¿qué le dices? ¿Qué mensaje le mandas tú a la gente? ¿No? No se sabe exactamente qué es lo que va a suceder, pero hablaban de que si se decidieran estos grupos criminales hacer un sitio de Culiacán, hasta 3 semanas tienen con gente y armamentos de alto poder para que nadie entre ni salga. Pues se requiere de que la autoridad, así como en el COVID, pues esté diariamente informando. ¿Hay alguien que esté haciendo eso? No, la gente, como en todas partes en México, nos hemos confiado más en el periodismo, en el reportero, en el que está en el lugar de los hechos, que en las autoridades. La verdad, es lo que está pasando por allá. Esperemos, Sí. esperemos, porque pues no podemos, no sé, las autoridades, pues bueno, no sabemos a quién, con quién corresponder, ¿no? Bueno, ya estamos iniciando. Vamos con Luis Castillo, periodista de Caborca, pero que la semana pasada estuvo reporteando en Sinaloa todos estos hechos violentos que se están viviendo lamentablemente en ese estado, sobre todo muy focalizado en Culiacán, ¿no? Y sus alrededores. Y bueno, ya está entonces con nosotros Luis Castillo, que está haciendo caras ahí. ¿Qué pasó? ¿Te viste muy cachetón o qué, Luis? Buenas tardes, saludos. Cachetón. Muchas gracias por aceptar la invitación de nueva cuenta. Qué gusto saludarte, Aarón. Sí, me veo muy cachetón y además de la situación en Culiacán. Fíjate que te cuento un poquitito, fue una situación un poquito fortuita el haber estado en Culiacán. No era el destino principal, pero era un punto estratégico porque estamos haciendo un reportaje. Bueno, ya casi se concluye, pero es un reportaje con National Geographic sobre tiburones, el proceso, los mitos, todo esto que hay en torno al mundo de la pesca del tiburón, donde mucha gente cree, Aarón, que el tiburón es un animal que se le cortan sus aletas y se venden, y ese es el gran mercado que hay. Cuando la gran realidad es que México es uno de los principales consumidores de la carne de tiburón, el filete, etcétera, y no se desperdicia prácticamente nada. También esta versión donde cada vez hay menos tiburones, etcétera, pues lo que se ha sofisticado es la manera de pescarlos, ¿no? De atraparlos, de la cantidad de personas que necesitan para pescar esos tiburones, y te vas a sorprender cuando veas esto ya concluido, pero el tiburón se exporta de países como Costa Rica, Centroamérica, hacia México. Es decir, aquí lo importamos, allá se exporta y es muy complejo. Bueno, después de esta introducción de qué andábamos haciendo en Sinaloa, pues también era un punto estratégico Culiacán, donde me tocó estar, y que se siente un ambiente horrible, Aarón, de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucha preocupación de parte de la gente de Culiacán, de Sinaloa, debido a que hay una genuina y muy lamentable manera de ver las cosas. Fíjate que este conflicto que ya va prácticamente en su tercera semana que se ha intensificado entre dos grupos criminales, los Chapitos y los del Mayo Flaco o el Mayo Zambada, el hijo del Mayo Zambada, pues después de aquel 27, ¿verdad? 26 de julio, 25-26 de julio, cuando secuestran al Mayo Zambada y que está involucrado el gobernador, que entre otras cosas, alcancé a hablar con algunas personas ahí en Culiacán, en un centro comercial, estuvimos ahí en un centro comercial, abandonado, Aaron, abandonado, cuando digo abandonado es abandonado, eran las 7 de la tarde, pero me dicen que a las 6 cierran todo en Culiacán. Haz de cuenta que en tiempos de pandemia, un enorme centro comercial, así como los que hay en Hermosillo, el Senderos o cualquier otro, galerías. Imagínate el tamaño, la dimensión, que esté todo cerrado a las 6 de la tarde y únicamente dos locales abiertos. Uno, un centro como de conveniencia, esos que tienen como la empresa Ley, que se llama Fresh Market, y otro de Adidas, y fue todo. De ahí en fuera,
todo cerrado, la gente con mucho miedo en las calles. Lo primero que llama la atención cuando entras a Culiacán es la cantidad de distribuidoras de carros que venden automóviles blindados. Mucho blindaje hay en Culiacán y la gran soledad que se está viviendo ahora en centros comerciales, en las escuelas, porque al día siguiente nos tocó ver que escuelas como preparatorias, universidades sin alumnos, fueron los maestros y algunos maestros, o desconocemos quiénes eran, pero un estacionamiento enorme con 4 carros nada más. Y esto habla de la gran desconfianza. Entre otras cosas, Aaron, nos enteramos ahí que hay un gran repudio hacia el gobernador Rubén Rocha Moya. No lo quieren para nada. Haz de cuenta que lo ve la gente de Sinaloa, lo ven como si fuera un tipo perverso, como un tonto, me decían, como un gran mentiroso. La gente de Sinaloa no confía en su gobernador y eso es muy grave porque pues es la primera figura política, la primera autoridad política del estado y ya hemos visto cómo ha ido tropiezo tras tropiezo tras tropiezo en las investigaciones, cómo ha sido perdonado una y otra vez por el actual presidente que ya le queda pues menos de una semana en el poder, que ha estado en Sinaloa, que ha coincidido con algunos malos momentos. Ayer cancelaba una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum que tenía que regresar a Sinaloa la cantidad de muertos que no se dicen, que no se mencionan, y el miedo de la gente, Aarón, en Culiacán. Hablas con cualquier persona y de verdad están muy asustados. Entre otras cosas, yo escuché que gente prefería que se quedara cierto cartel me mencionaban que preferimos que se quede el Mayo Zambada y no los Chapitos, etcétera, era lo que decían ahí, y tienen mucho miedo, mucho temor, porque además, si le sumas la declaración tan desafortunada de un general encargado de ahí de toda una división en Sinaloa, y que decía, bueno, este conflicto se va a arreglar entre ellos, y ellos deciden que se arregle entre los grupos criminales, esto se arregla de un día para otro, pero nosotros no podemos ni tenemos manera de controlarlo. Imagínate que te dice eso el gobierno, los militares, pues, ¿qué le dices? ¿Qué mensaje le mandas tú a la gente, no? Va a haber muchos muertos, nos estaban diciendo la gente de Sinaloa, esperan muchos muertos porque han estado recolectando, han ido a levantar gente para que se unan la plebada, los jóvenes, a ciertos grupos paramilitares que pertenecen a los grupos criminales, estos que te menciono, y sobre todo en las rancherías, en la sierra, y la gente con mucho miedo, con mucho temor. Te repito, eso es muy, muy grave porque tienen miedo que se lleven sus hijos a esta guerra sin sentido, donde todo el mundo dice, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, estuvimos unos días en Mazatlán y el ambiente se siente también de zozobra, ¿no? Se siente con miedo. Un hijo mío me preguntó, ¿te tocó escuchar muchas bandas? Y la verdad, yo te digo, no escuché ninguna banda, se siente un ambiente muy sobrio, pues me dicen que hay mucha alegría todo el tiempo ahí en Mazatlán, pues esta vez no se notaba, esta vez no había ningún tipo de, y eran días que se celebra además la independencia de México, no había el ambiente propicio para tener fiesta, ni siquiera en Mazatlán. Es muy grave lo que está sucediendo en Sinaloa. Hay quienes, yo he escuchado gente de aquí que dice, bueno, pues es que lo de Sinaloa y sobre todo los de Culiacán han estado muy tranquilos, muy suaves todo el tiempo, y los conflictos graves se han esparcido por todo el país y ellos estaban muy a gusto. Están teniendo serios problemas ahorita, sobre todo de confianza con el subgobernador, están teniendo desconfianza con el gobierno, están teniendo desconfianza entre ellos mismos. Es muy delicado. No es cierto tampoco que hay un desabastecimiento en el comercio en Culiacán, eso no. La carretera, pues la transitamos varias veces, cruzamos de un punto A al punto B, del punto B al punto A, varias veces, y sí se nota tensión, pero se nota mucho gobierno también, ¿eh? Se nota mucha presencia de militares sobre todo. La Policía Municipal de Culiacán, por ejemplo, a diferencia de la de Caborca o la de Hermosillo, están con patrullas artilladas,
se ven armas de alto poder, muy alto poder, muy diferente a una policía municipal cualquiera, ¿no? Municipal de aquí, de las que estamos acostumbradas. Y a diferencia de lugares como Caborca o la carretera cuando vas Caborca, Hermosillo, o que te van parando, por ejemplo, en Navojoa, que hay retenes y que te van deteniendo de dónde vas, o ahí antes de llegar a Hermosillo con esta ministerial. A diferencia de eso, en Sinaloa no hay ni uno, más que en Los Mochis. Cuando vas a llegar a Los Mochis hay un retén de esta policía ministerial y es lo único. Aquí en Sonora te encuentras retenes pues en Querobabi, grande. Luego aquí uno en Altar. Luego cuando llegas a la caseta de trincheras ves patrullas, ves militares como medios acampados. Luego llegando a Hermosillo, y obviamente el de Querobabi, pero hay uno también en Hermosillo antes de llegar, de Caborca para Hermosillo, una de estas ministeriales, federales, no sé qué serán, con unos tipos ahí que no se ven como muy preparados. Pues en Sinaloa no vas a ver eso en las carreteras. Eso sí me llamó mucho la atención. No vas a ver patrullar policía estatal, por ejemplo, no los vas a ver. Es policía municipal en Culiacán y mucha presencia de Guardia Nacional, a diferencia de aquí de Sonora. También mucha Guardia Nacional se ve en Sinaloa en estos momentos. Es un ambiente peligroso y es un ambiente donde la gente de Sinaloa está esperando mucho daño colateral. Ayer ya vimos uno, ¿no? Ya supimos de un caso de un muchacho que va y protege a su familia, están tratando de atrapar a un lugarteniente ahí en Culiacán, se les escapa, les avienta granadas, los militares avientan gases lacrimógenos, él entra por su niña, por su mujer, y lo confunden y lo matan a este muchacho que era además un empleado municipal de Culiacán. Pues ya van a empezar, y dijo el gobernador, son daños colaterales, ¿no? Ya vamos a empezar con los mismos discursos que estamos escuchando desde el 2007 a la fecha, y que son los mismos discursos tontos, burdos, que hablan de un gobierno insensible, en este caso el gobernador de Sinaloa, que yo respaldo todo lo que dice la gente de allá, de su gobernador, porque se ve a tropiezos una y otra vez. Ayer tuvo el descaro el gobernador Rubén Rocha de publicar una captura de pantalla donde le mandó y le dice a la presidenta electa, no la voy a poder atender, tengo que irme de emergencia porque mi presencia urge por allá en Sinaloa, así que ahí la busco después. Y ella le puso, Claudia Sheinbaum, yo lo entiendo, platicamos después, muy diplomática, pero sin embargo todo esto nos habla, Aaron, de una generación de políticos que quedaron dentro de las preferencias del presidente López Obrador, que está por irse, por retirarse, y la gran pregunta es, ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue para todo este conflicto en el que está todo el país? Estos cárteles enfrentándose entre ellos, que fueron socios, que fueron hermanos, que venían de la misma fuente, y que vemos ahora que pues están divididos y con muchos problemas. Y ve tú la gran cantidad de problemas con el narcotráfico en el sureste mexicano, en Chiapas, ahí donde se va a ir a vivir el presidente, ahí cerquitita están enormes conflictos entre la frontera de México con Guatemala, mexicanos emigrando a Guatemala, y aquel dicho que decíamos, pasamos de Guatemala a Guatepeor, pues ya somos Guatepeor, porque los mexicanos están yéndose a vivir a Guatemala debido a la violencia que hay. Y todos los días hay reportes de muertos. Este fin de semana reportaban 268 muertos solamente entre el viernes, sábado y domingo en México. Así de grave la situación de la violencia, de los que se sabe, de los que se reportan, porque acá en Sonoita hubo una tracatera muy grande todo el fin de semana. Sabemos que el sábado y el domingo hubo enfrentamientos muy grandes en el desierto. Ahí no se contabilizan los muertos, Aaron, ahí nada más quedan, y quedan pues a la deriva, ¿no? A veces se los comen los animales o se los llevan o lo que sea, pero es muy grave lo que está pasando en este conflicto. Y volviendo a Culiacán, la situación allá no se ve nada claro qué es lo que va a pasar, se ve un ambiente y un panorama muy delicado, de mucha intranquilidad en la gente. Tan es así que aunque el gobernador, las autoridades dicen, vayan a las escuelas, acudan a las escuelas, nadie está yendo
en estos momentos a las escuelas. Todo es, como en tiempos de pandemia, todo se lleva por vía Zoom, por medios electrónicos, pero de manera presencial, nada. Me contaba un muchacho de Culiacán que tenía ya 2 semanas sin correr, eran los que corrían en los parques y todo, dice, ya no salimos. Nos da mucho miedo que nos vayan a confundir, nos da mucho miedo que se dé una tracatera grande y quedar en medio de una balacera y ser víctimas, como bien dijo el gobernador, te digo, y lo digo con ironía, víctimas colaterales. Esa es la situación, Aaron. Daños, los famosos daños colaterales, ¿no? Luis, precisamente es lo que ya mencionaste ahorita, una parte donde sí se ve mucha presencia primero nos dijiste del ejército, después Guardia Nacional, bueno, pero bueno, es lo que te iba precisamente a preguntar, la presencia de los elementos policíacos o militares, precisamente cómo era el despliegue. Nos dices que también hay mucha presencia de la policía municipal Sí. con armas de alto poder y carros blindados, me dices, ¿no? Uh-huh. Este, la presencia entonces es la Guardia Nacional o, o efectivos del ejército o de ambas. De ambas, de Okay. ambas. Ahí andan juntos Guardia Nacional y militares. No sé exactamente, se habla de que hay fuerzas especiales para contener esta posibilidad de enfrentamientos graves, pero yo escuché, fíjate, en un noticiero, y le mando un saludo a Luis Alberto, que también es el periodista que tiene ahí en la radio, el que me tocó escuchar, que se llama Luis Alberto también, pero no sé el apellido, nomás le decían Luis Alberto, y comentaba este periodista que eh, sí, Culiacán en sí podría quedar sitiado, si lo decían estos grupos criminales, por lo menos 3 semanas. 3 semanas sin que entre ni salga nada ni nadie. Imagínate, esa es la percepción que tiene este periodista y lo comentaban como en una mesa redonda de lo grave que están viviendo la violencia y lo frágil que es la seguridad en Culiacán específicamente. No se ve, Aaron, una solución pronta. Estamos a días de que llegue Claudia Sheinbaum como presidenta y eso pues ya va a marcar un parámetro, va a marcar una directriz, creo yo, de cómo va a tomar la presidenta todo este asunto de seguridad. Viene Omar García Harfuch, a diferencia de Rosa Isela, que va a ser la secretaria de Gobernación, pero no sabemos si muchas cosas se limitaron a la necedad del actual presidente López Obrador, o nomás era por darle por el lado y que escuchara lo que quería escuchar y decirle lo que querían que le dijeran, o realmente no tiene solución este problema, ¿no? Porque siempre nos han mencionado, y si tú te fijas, cuando actúa el ejército o la policía contra grupos criminales, siempre salen avantes, o sea, tienen más bajas, obviamente, los grupos criminales que las fuerzas gubernamentales, ¿no? Entonces eso llama la atención. Vimos y escuchamos helicópteros también ahí en Culiacán, pero no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Pero hablaban de que si se decidieran estos grupos criminales hacer un sitio de Culiacán, hasta 3 semanas tienen con gente y armamentos de alto poder para que nadie entre ni salga. Hay mucha intranquilidad y están estallando de los nervios a mucha gente. Hemos visto los videos y cuando tú caminas ahí en los centros comerciales, los lugares ahí en Culiacán, te das cuenta de la gran paranoia que hay, el gran temor, porque saben que estos grupos criminales realmente tienen todo para hacer pedazos a quien se le ponga enfrente. Ya vivieron el Culiacanazo, han vivido situaciones muy graves en la sierra y esto pues nos dice, Aarón, de que la situación en Culiacán, y como me dijo bien una persona de ahí, en Culiacán todo es una bomba de tiempo. Sí, hijo. ¿Cuál es la dinámica que existe actualmente en Culiacán en el sentido de cuáles son los sectores que están activos? Ya me dices que, bueno, en plazas comerciales pues son pocos los establecimientos que permanecen abiertos.
En cuanto a la gente, bueno, también me haces la aclaración de que, porque se ha dicho mucho, ¿no? Ahí en redes sociales, algunos medios, en que pues no hay abasto, lo cual es totalmente falso, me lo acabas también de aclarar. Pero ¿dónde la gente, a dónde está yendo a abastecerse? ¿A los supermercados así grandes o las tiendas de conveniencia estas que están cerca de las que están en las colonias? ¿Cómo es cómo la gente, cuál es la dinámica que trae y quiénes sí son los que están, no han dejado de elaborar? Haz de cuenta, Aaron, que estamos en pandemia allá en Culiacán, que están en pandemia la gente. Viven exactamente igual que cuando estuvimos nosotros aquí en pandemia. ¿Qué sectores están trabajando? Nada más el sector, todo lo que produzca comida, porque otra cosa, ¿eh? No hay bandas, no hay nada de eso que pues yo pensé que iba a haber. No hay vida nocturna, todo eso se acabó. Los restaurantes están muy limitados a ciertas horas, eso también me consta que por ejemplo, restaurantes súper elegantes así, a las 8 cerraban, a las 8 y pues se da cuenta que decía, ¿por qué a las 8? A las 8. Y nomás tenían abiertos los negocios estos como tipo ley, estos muy, muy grandes, las plazas donde hay ley, ahí sí se veía gente, pero compran y se van, ¿no? O sea, esto es rapidito, es lo mismo que la pandemia. Haz de cuenta en pandemia, pero en tiempos sin pandemia, ¿no? Yo siempre digo, y hacía el chiste, pero ahora parece una realidad. Una cosa es que te detenga el COVID y otra el Plovid. Pues ahorita ahí en Culiacán están detenidos por el Plovid. Todo, haz de cuenta, es la pandemia, es lo mismo. Hijo, qué situación tan complicada. Los enfrentamientos se están dando en todas partes, en las áreas rurales, dentro de la ciudad, o en ambas partes, o en donde está más focalizada la violencia. Y también me comentabas que en las áreas rurales están yendo grupos del crimen organizado a llevarse a jóvenes para Sí, reclutarlos, me dices, ¿no? O sea, sí, eso es lo contra su que... voluntad, pues, ¿no? Sí, en los ranchos me dicen ahí la plebada, como dicen a los jóvenes, la plebada está muy asustada, los papás sobre todo, porque llegan y lo levantan a los jóvenes y le dan armas. Ahora, esto de dónde se dan los enfrentamientos. Fíjate que yo tenía entendido que esto estaba sucediendo en la carretera libre, en los accesos a la carretera libre, pero también en un punto ahí en Culiacán, donde es el acceso entre la libre y la costera que le dicen, pasamos por una caseta y me dice un muchacho, mira, ahí esto lo tumbaron los malandros hace unos días y ellos pasan, o sea, obviamente no se van a detener a pagar casetas, ¿no? Ellos cruzan, hacen su destrozo y se van, entran y salen, pero sabemos que es como para el lado de la sierra, o sea, como que la parte, digamos, no para la costa, sino para la sierra, del lado opuesto donde andamos nosotros, pues es donde están dándose muchos más enfrentamientos. Ayer hubo uno y para que te des una idea qué tan grave está la situación, es que se dio uno frente nada más y nada menos que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ahí estaba escondido uno de los más buscados ahí, entró el ejército, entró la Guardia Nacional, hubo un enfrentamiento, pero de muchos contra muchos, pues, y logró escapar esta persona que andaban queriendo atrapar, ahorita se me va el nombre, pero era un lugarteniente importante del grupo de los Chapitos, ¿no? Así lo dieron a conocer en las noticias, pero están ubicados en todas partes. Culiacán es de ellos, Culiacán es totalmente de ellos, no hay manera de que no te tengan ellos en el radar, no hay manera de que no te vean, todo está reportado, se siente el ambiente súper mega tenso en Culiacán, más en estos días, ¿no? Imagínate, ahorita la situación tan delicada, tan grave, y se nota la gente que está siempre hipervigilante, ¿no? Pues, así como vivimos en Caborca hace mucho tiempo que estamos viviendo nosotros, que oímos ruidos y sabemos que son balazos, y si no son balazos, pues nos comportamos como si fueran balazos por el bien de todos, sabemos que tenemos que comportarnos como si fueran balazos, porque más vale prevenir que lamentar. Hace mucho tiempo, hace 3,
años aproximadamente, eran aquí en Caborca, Protección Civil, los bomberos, en Pitiquito, en Altar, a los niños en las primarias se les enseñaba qué hacer en caso de balacera. Fíjate nomás qué tan grave es lo que te estoy contando, pero se hizo de una manera pues muy prudente y muy responsable, diría yo, porque no todos sabemos qué hacer en una balacera. Yo he estado cerca de balaceras y te quedas petrificado primero diciendo, eso suena raro. Entonces como que todos nos empezamos a voltear a ver y dices, qué extraño. Entonces hay gente que inmediatamente dice, son balazos. ¿Qué hacer en una balacera? Poca gente sabe qué hacer en medio de una balacera, sobre todo cuando te sorprende, ¿no? Y en Culiacán yo creo que van a entrar en esa etapa porque esa ciudad durante mucho tiempo, a pesar de que hayan estado viviendo los jefes durante décadas, pues ahora tienen este problemón, diría yo, de estar en esta hipervigilancia y saber qué hacer en caso de balacera. Los caborquenses, los saltarenses, los pitiqueños, que hemos vivido ya muy intensamente esta manera de vivir y de aceptar una realidad, pues estamos como capacitados, ¿no? Sabemos que nuestros carros no deben de traer mallas, sabemos que nuestros carros, si traes mallas, bajar los vidrios para que te vean, suena una exageración, pero es la verdad, pues es la manera en que hemos sobrevivido muchos siendo muy prudentes y utilizando protocolos muy sencillos como eso, ¿no? Sinaloa, obviamente, mucha gente tendrán que aprender a vivir, porque además esto se ve que va para largo, Aaron, de vivir de esa manera, ¿no? En un conflicto en donde si suena como balazo, lo más seguro es que sea un balazo. ¿Qué hacer? No correr, es otra recomendación que se da. Por ejemplo, si tú estás cerca de donde están los disparos, lo recomendable es no correr. Y te van a decir, pero ¿cómo? Pues no corras porque te pueden confundir con un malandro y te van a tirar. Entonces lo más prudente es agacharte, moverte, detenerte y cuando ya pase la tracatera es cuando ya puedes levantar un poquito la cabeza, irte a un lugar seguro y esperar a que pase y estar seguro de que ya no hay más balazos. Fíjate nomás cómo hemos aprendido aquí. Me dicen aquí, Alejandro Castrejón, que se llama el periodista al cual haces mención, Luis Alberto Díaz, y es de, Es posible. el espacio se llama los noticieristas, así es como se llama Los el noticieristas, espacio. sí, Eh, sí. bueno, entonces, ¿y alguna autoridad, Luis, que salga a dar la cara, que esté, porque esto es, como bien comparas la situación tan raquítica en cuanto a que no hay, pues la dinámica cotidiana, pues, ¿no? Que se vive el día a día en una ciudad de esa magnitud como Culiacán. Pues se requiere de que la autoridad, así como en el COVID, pues esté diariamente informando. ¿Hay alguien que esté haciendo eso? La presidencia municipal, que el gobierno municipal es también es morenista o es de Sí, otro partido. todo en Sinaloa Es morena, ¿no? es morena, prácticamente lugares muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos, municipios muy pequeñitos. No es tan grande Sinaloa, pero municipios más pequeños sí se quedaron como en manos de estos de la coalición del PRIAN, ¿no? Pero la gran mayoría de las ciudades grandes, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, lugares muy importantes, además, se quedaron en manos de Morena. Y tú vas viendo, además, Sinaloa es enorme, 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 pero además la gente, cómo se traslada. Vas a ver mucha gente en motos, vas a ver gente muy cercana entre el punto A y el punto B, vas a ver comunidades muy pequeñitas, pero con gente. Siempre vas a ver gente en Sinaloa, gente trasladando sus hieleras, que llevan su pescado, que llevan sus verduras, que llevan sus legumbres, y que se mueven del punto A al punto B, en sus motos, en sus carros, pero la gran mayoría, digamos, de la gente trabajadora es en moto. Tú vas a ver muchas motos. Y conforme a quien dé información, ¿no? La gente, como en todas partes en México, nos hemos confiado más en el periodismo, en el reportero, en el que está en el lugar de los hechos, que en las autoridades. La verdad, es lo que está pasando por allá. Bueno, bueno, qué difícil, qué complicada la situación, y qué exasperación también, ¿no? Que las autoridades, pues, bueno, escuchamos una
declaración también muy desafortunada, la del general que pues está en esa zona, ¿no? Es el encargado de esa zona. Pues ya escuchamos que hasta pues cuando esto depende precisamente de los grupos criminales, ¿no? Que ellos tomen la decisión pues de sosegarse, pero imagínate lo que es, cómo dejas, en qué estado de indefensión está entonces la ciudadanía. Por otra parte, el presidente pues no acepta, en las mañaneras sigue diciendo que es una campaña negra contra él, que pues se magnifica, que los medios están magnificando el asunto. En fin, bueno, sí, está bien, no lo dudes, porque ya hemos visto también esas fake news como esto de que había desabasto, todo esto, eso también tiene en parte, tiene En razón, Culiacán. pero lo que sí es una realidad es que en estos momentos Culiacán o Sinaloa es un estado, es un sitio de guerra, así, no Una hay bomba más, de pues, ¿no? tiempo. Y como dices Te voy a tú, comentar algo, Aaron. no Te voy a- parece haber solución para esto, no se ve no, pronta alguna no. estrategia sólida. Quizás están esperando ya el cambio de gobierno, el cambio de secretario tanto de Sedena como el de Marina, como el secretario de Seguridad. En fin, no sé qué, no tenemos un panorama claro, ¿no? Ante esto. Y el problema es que también, Luis, es muy probable que esa batallas o guerras pues se empiecen a extender sobre todo estados como Sonora, ¿no? Que aquí ese grupo, hay que recordar que es, es, una, es una confrontación entre el mismo grupo que, o entre el mismo cártel, pues, ¿no? Entre De dos familias, liderazgos que Aaron, es la están verdad. en pugna, y que ese grupo criminal, ese cártel, es el que domina el estado de Sonora históricamente, ¿no? Entonces, aquí hay de estos dos grupos, y probablemente, no sé si lo que vimos en Obregón corresponda a este efecto cucaracha que le llaman también, ¿no? Y he escuchado analistas especializados en el tema del crimen organizado, y mencionan el estado de Sonora el mayor riesgo, y Baja California y Durango, ¿no? Pero más el estado con mayor riesgo es Sonora, ¿no? Pues por evidente geografía, está pegado al estado de Sinaloa, y además también estamos aquí en la frontera con Estados Unidos, y es un estado totalmente dominado en el ámbito criminal por estos dos bandos precisamente, ¿no? Sí, Aarón. Y en Culiacán sí yo te puedo decir que no hay desabasto. Me cuentan a mí que muy posiblemente los pueblos ya para subiendo la sierra, donde ya están los sicarios ahí ya hechos bola, no entran porque le roban el combustible a los que llevan pues pipas, le roban la comida a los que llevan alimentos, se roban todo. Entonces ya no están yendo las empresas. Creo que Coca-Cola, ¿no? Guardó sus camiones un día porque empezaron a quemar camiones. Entonces, los lugares de la sierra, digamos hacia la montaña de Culiacán para arriba, a la montaña, sí me dicen que ahí sí ya hay un poco de desabasto, que así hay desabasto porque la gente, las empresas, pues no quieren ir. ¿Quién va a querer ir ahí si te salen un ejército de 200 malandros armados ahí con hambre y todo? Pues no, nadie va a ir. Y se va a empezar a sentir el desabasto poco a poco porque también las empresas dicen, pues no, nomás dejen ahí o si es que conviene y si no. Y las plazas comerciales Aaron, de Culiacán, de verdad, son mega enormes, o sea, no son pequeñitas, son enormes. Los que conocen Culiacán, pues pueden dar testimonio de que allá todo es en grande, todo es enorme, todo es grande, todo es vasto, todo es muy lujoso, se ve mucho dinero en Culiacán por todos lados, se ven casas enormes, negocios gigantescos. Allá, de verdad, se nota mucho, digamos, que hay dinero en Culiacán. Eso sí, pues obviamente por ahora están abastecidos, están tranquilos, pero todo puede girar en un segundo. Y Culiacán, como bien me dijo un amigo ahí, es una bomba de tiempo. Vamos a seguir, pues bueno, al pendiente, vamos a tratar de ubicar
algunos colegas más de por allá, de Sí. Sinaloa, que esos, pues sí, no paran, ¿no? Ni con la pandemia pararon. Ahorita los veo muy activos precisamente cubriendo todo esta lamentable situación. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, Luis Ernesto Castillo, muy amplia y muy puntual es tu narrativa y de todo lo que viviste por allá, y esperemos que pues también ustedes allá también tienen una situación muy complicada desde hace muchos años ahí en Caborca y toda esa zona. Esperemos que no se recrudezca con toda esta guerra entre estos grupos criminales. Esperemos, Sí. porque pues no podemos, no sé, las autoridades, pues bueno, no sabemos con quién corresponder, ¿no? No, y no se te olvide que en Culiacán son dos grupos nada más. Aquí tenemos, al parecer, y lo que nos han dicho, cuatro. Imagínate, un conflicto de dos. Y aquí estamos al doble que Culiacán. Grave la situación. Y luego podríamos platicar los asuntos también del campo, Aarón, de los ganaderos, del miedo que tiene la gente que produce en el campo. De verdad es otra situación, pero abordaría más tiempo todavía, porque acá la cosa también está que arde, ¿eh? La semana pasada pues estuvo ahí en este sitio de guerra llamado Sinaloa, en específico Culiacán. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ernesto, un abrazo. Buen día, un abrazo muy grande para ti, Aarón. Gracias.